Vamos ahora a charlar con la doctora María de los Ángeles Palma López. Ella es investigadora del Programa Universitario de Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Es doctora en Sociología por la UAM Azcapotzalco. Realiza también una estancia postdoctoral en el mismo Programa Universitario de Estudios de Democracia. Es maestra en Sociología Política por el Instituto Mora, licenciada en Sociología por la UAM Xochimilco y además es diplomada en Etnografía Urbana y Cultura Política por la UAM Xochimilco. Ella nos va a hablar ahora sobre las culturas políticas del movimiento feminista en México, una aproximación en 10 tesis, este libro que presentaron. Muy buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y saludos a a toda tu audiencia. Gracias. Pues, ¿qué nos puede comentar sobre este libro de culturas políticas del movimiento feminista? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son estas 10 tesis que aproximan a este tema principal? Sí, con mucho gusto. El libro es resultado de un amplio proceso de investigación que realizamos en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Dignidad de la UNAM, que actualmente es dirigido por el doctor John Ackerman. Y bueno, lo que trata el libro es abordar la cultura política del movimiento feminista, las culturas políticas del movimiento feminista. Y nuestro interés en el tema radicó en conocer cuál era la especificidad en términos de cultura política del movimiento más transgresor y más radical en los últimos años, que es el movimiento feminista, y que como hemos observado ha tomado un mayor protagonismo, una mayor fuerza en el espacio público, lo vemos a través de las múltiples marchas que se han dado, ¿no? La toma de escuelas, los diferentes repertorios de protesta que pasan por el ámbito artístico, como son los scratches, como son la música, los performances, hasta la acción directa, ¿no? Empleada. Por acción directa me refiero pues a las quemas, a las tomas, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de cultura política, nos estamos refiriendo a las distintas formas de organización, a los valores, a las utopías, a los repertorios de protesta, a los principios, a los sentires, a las emociones y los saberes de las feministas, ¿no? Esta noción de cultura política, digamos, rebasa a la cultura política tradicional, es decir, que se da a través de los canales formales, como pueden ser los partidos políticos, las instituciones gubernamentales, ¿no? Es decir, que se dan dentro del Estado, ¿no? Nos propusimos abordar la cultura política a través de 10 tesis o 10 grandes supuestos, donde revelamos la especificidad, ¿no? Solo por mencionar algunos temas que están dentro de estas 10 tesis o que atraviesan estas 10 tesis, está el tema del amor, están las críticas que hacen las feministas al Estado, está el lugar del cuerpo como herramienta política, como herramienta subversiva, está también la diversidad de identidades que convergen al interior del movimiento, entre otros temas, ¿no? También me gustaría mencionar que este libro está sustentado en un amplio trabajo de campo. Realizamos 57 entrevistas a diferentes feministas pertenecientes a colectivas, a organizaciones civiles y feministas también de la academia. También hicimos etnografías de la protesta y retomamos las experiencias y los saberes de un foro que realizamos aquí en el Puetzunam, donde diferentes feministas se dieron cita para dialogar sobre los avances, los retos y los pendientes de la lucha feminista, ¿no? Esto es en general lo que pueden encontrar en este texto. Ok. Así es, pues es muy interesante, ¿no? Porque ya tenemos a nuestra primera mujer presidenta, entonces entender cómo se dan estos cambios y cómo tú lo mencionabas, pues también explicar en qué constituye pues esta cultura política que no solo incluye pues ámbitos de lo, o sea, solo lo político, sino también estas formas de organización. Y ya nos hablabas de que en estas tesis también encontramos pues temas como el amor y las críticas a que hacen las mujeres feministas al Estado, que también es válido dentro del feminismo. Yo te
invitaría a que nos des una reflexión general sobre la importancia de hacer este tipo de estudios o de que se estén realizando este tipo de proyectos en el PUEX. Sí, en general el tema bueno, en principio lo que nos ha interesado en el PUES es estudiar la cultura política, pero no desde en los canales formales, ¿no? Sino reconociendo que existen otras formas de organización y participación que han sido necesarias de construir porque el Estado, digamos, no ha dado solución y no ha reconocido una diversidad de demandas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? En el tema del feminismo, me parece súper importante seguir debatiendo y seguir construyendo conocimientos en relación a este tema, porque, como mencionaba al principio, pues el feminismo ha cobrado una mayor vitalidad en los últimos años y esto no es casual porque hay una constante de las violencias contra la vida y los cuerpos de las mujeres, ¿no? Lo podemos observar en los 11 feminicidios que tenemos hoy en día, ¿no? El 43% de las mujeres entre edad más o menos de 15 años han experimentado algún tipo de violencia, ¿no? En la vida. El 20% de las mujeres únicamente reportan la violación y otras violencias, ¿no? En el ámbito institucional o en el ámbito de las autoridades, ¿no? También es importante seguir dialogando en relación al feminismo porque pues es un tema que sigue, que se ha expandido, digamos, a la academia, no solamente porque ha habido avances en torno a las investigaciones, sino porque las instituciones educativas han sido perpetradoras de la violencia, ¿no? Tales como el acoso, el hostigamiento sexual, e inclusive la violación, ¿no? Eh, También es importante seguir dialogando en relación al feminismo porque cada día la violencia se ha complejizado, ¿no? Y un tema que es muy latente, por ejemplo, es la violencia que sucede a través de la inteligencia artificial o a través de plataformas sociodigitales, ¿no? En donde también se ha dado el ciberacoso, en donde son espacios donde se reproducen estereotipos de género, ¿no? Una de las activistas más importantes en relación a este tema es justamente Olimpia, de la cual tuvimos la oportunidad de estar dialogando en la presentación justamente de este libro en la Feria del Zócalo, ¿no? Entonces, esto es como la importancia que hoy en día tiene seguir hablando del feminismo concretamente en relación a su cultura política, ¿no? Entender estas otras formas en cómo las mujeres se hacen presentes, se hacen visibles, entender los recursos que utilizan, ¿no? Para hacerle frente a las diferentes violencias, ¿no? Y frente también a la negligencia del Estado, ¿no? Esto es lo que podría decir. Y también preguntarte al respecto de este libro y para que nuestra audiencia también tenga acceso a él, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde se puede adquirir? O incluso si se puede consultar en formato en línea. El libro va a estar, este es un libro que justamente apenas salió, tiene aproximadamente 2 semanas y media, ¿no? Está recién salido del horno, por así decirlo. Entiendo que va a estar en diferentes librerías, ¿no? En importantes librerías. Posteriormente será publicado en una plataforma de culturas políticas del movimiento feminista, que justamente es la que están ahí digamos, pasando a ustedes ahí transmitiendo, ¿no? Pero eso sería un paso posterior, ¿no? También pueden escribir a las redes sociales del PUEX UNAM para que a través directamente del PUEX lo puedan comprar o adquirir, ¿no? Final con el que quiera cerrar esta invitación a leer el libro. Sí, claro. En general, las tesis que tratamos en el libro son interesantes e importantes por sí mismas, ¿no? Pero solo para que
podamos darnos una idea de lo que implica la cultura política del movimiento feminista, me gustaría cerrar mencionando algunas cosas, ¿no? Primero, es un libro que refleja justamente cómo el feminismo, la cultura política del feminismo es sumamente controversial, ¿no? Rompe con el status quo, ¿no? Vemos en las calles a mujeres que expresan su rabia, su indignación, ¿no? Exponen sus cuerpos y esto rompe, digamos, con la noción de feminidad, ¿no? A las mujeres se nos ha enseñado que debemos comportarnos, de cuidar las formas, ¿no? De no hacer presentes ciertas emociones como es la ira y la indignación, ¿no? Esto por una parte. Muchas de las autoras, de hecho, lo nombran como prácticas irreverentes porque justamente van a desafiar al orden social, ¿no? Por otra parte, es una cultura política que es situada, que depende de las condiciones y las situaciones de las mujeres y de ahí que sea de manera distinta la forma en cómo acciona, ¿no? Por ejemplo, dentro de la investigación tuvimos la oportunidad de dialogar con diversas colectivas de la periferia de la ciudad y algo que ellas nos mencionaban es que si bien hay una violencia general que es la violencia contra la vida y la vida y los cuerpos de las mujeres, esta violencia adquiere sus particularidades, la forma en cómo se vive y cómo se agudiza es distinta, ¿no? Y lo mencionaban así. No es lo mismo, no es la misma violencia que sufren las mujeres de la colonia del Valle al transitar por una calle, ¿no? Versus una mujer que está transitando en calles en Ecatepec, ¿no? Es distinto, digamos, la experiencia y por lo tanto la forma en cómo se organiza y se hace frente a esta experiencia de violencia es totalmente distinta. Nos hablaban de cómo estas colectivas de la periferia encuentran mayores obstáculos, no solamente en el acceso a la justicia, sino también en la obtención de recursos, ¿no? Otro elemento u otra característica de la cultura política del movimiento feminista es que rompen con esta dicotomía del espacio público versus el espacio privado, ¿no? El accionar de las feministas no solamente se da en estos canales formales que son importantes, ¿no? No es casual que hoy tengamos a una mujer presidenta, eso es parte justamente de la lucha amplia de mujeres y la lucha de las feministas a lo largo del tiempo, ¿no? Y las feministas también lo que hacen es un activismo que pasa por su vida cotidiana, que reconstruye estos espacios que históricamente se han asignado como espacios privados o apolíticos, como es el caso de las relaciones de pareja, las crianzas, el cuidado y el autocuidado, ¿no? Por otra parte, hay que mencionar que la cultura política del feminismo no es estática, está en constante transformación, ¿no? Y esto se debe a la autocrítica que hacen las feministas al interior del propio movimiento, ¿no? A las condiciones y las situaciones que las propias mujeres enfrentan, ¿no? Y a los procesos sociohistóricos también, digamos, en el que se ubican, ¿no? Esto podemos, o sea, estos son justamente elementos que resignifican y significan lo que es la cultura del movimiento feminista. Con eso me gustaría cerrar. Pues te agradecemos esta reflexión que haces y también esta invitación a leer este libro. Ya estará en librerías y también disponible ahí en la página del podcast. Y también esperamos contar con futuras participaciones contigo en este programa. Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias. Y sí, adquiéranlo, es una gran herramienta. Como mencionaba al principio, pues justamente rompe con esta idea de que la cultura, la participación política se da en los canales formales. El movimiento feminista es un claro ejemplo de cómo esto no sucede necesariamente. Hay otras formas de organización y de participación feminista que rebasan el ámbito del Estado. Bueno, pues muchas gracias por esta reflexión, doctora María de los Ángeles Palma López. Nos despedimos de usted. Hasta luego.